Derecho al tablero. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este podcast lo estamos lanzando el día de hoy. Se llama Derecho al tablero. Y lo que queremos con este podcast es dar herramientas a las empresas para fortalecerse. El día de hoy nos acompaña Gisela Sarmiento. Ella es economista especializada en finanzas, con maestría y una profesional supremamente preparada y capacitada para asesorar financieramente a las empresas. Y hoy queremos darles esos tips a ustedes de por qué es importante este tipo de asesorías y que ustedes como empresarios tengan en su equipo la posibilidad de tener a alguien que los guíe en el crecimiento financiero de sus empresas. ¿Listo? Dice, bienvenida, muchas gracias por estar acá en Derecho al Tablero y este primer capítulo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, André. Me complace muchísimo ser tu primera invitada y te deseo mucho éxito. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Dice, cuéntanos de ti, cuéntanos profesionalmente cómo te formaste, cómo ha sido esa experiencia acá en Colombia, cómo estás acá en Colombia. Queremos escuchar. Gracias, André. Yo siempre tengo que partir diciendo que yo soy nacida aquí en Colombia porque apenas comienzo a hablar la gente nota mi acento venezolano inmediatamente, ¿verdad? Yo soy nacida aquí en Colombia, en Cali, mis padres son colombianos, nacidos en Bogotá, pero en la época en que yo nací, un poquito después, muy poquito después, Venezuela comenzó a mostrarse como un país sumamente próspero, el boom petrolero acababa de ocurrir y mis padres decidieron irnos a vivir a Venezuela. Hicimos vida en Venezuela completamente. Yo estudié toda mi vida en Venezuela, me gradué de profesional en Venezuela, yo soy economista de la Universidad Católica, que es una universidad, bueno, que existe a nivel mundial, es parte de la famosa Universidad Católica de Chile también. Comencé a trabajar, yo no tenía experiencia profesional porque la carrera de economía es una carrera pesada que requiere bastante esfuerzo y bastante dedicación. Tan pronto comencé a buscar empleo, la primera oportunidad que se me brindó fue en el sector financiero. Entré directamente a trabajar en la tesorería y eso fue una suerte muy grande para mí porque ellos estaban buscando justamente a alguien recién graduado para comenzarlo a formar. Entonces entré como trader de tesorería. Primero comencé haciendo sondeos de tasas en todos los bancos, porque bueno, estamos hablando que en esa época no habían tantas redes sociales y tanta interconexión de información. Me comenzaron a formar, hacía sondeos de tasas, cuando habían subastas, que el Banco de la República salía a subastar bonos, yo hacía sondeos de los bancos, cuáles eran las posturas de cada uno. Comencé a llevar registro del flujo de caja, entonces poquito a poco me fui formando dentro del área de tesorería. El área de tesorería es el área de los bancos donde confluyen todos los recursos y allí se toman las decisiones de inversión. Entonces fue una suerte muy grande para mí realmente que ese fuera mi primer empleo, porque es como el área, es el corazón de los bancos. Allí se toman las decisiones de inversión. O sea, de allí se decide qué hacer con la plata. Sí, 100%, 100%. Todos los recursos que se captan, allí se decide qué hacer con ellos. Y también todos los recursos que se prestan, las decisiones de las tasas de interés también salen de ahí. Entonces la tesorería es el corazón de los bancos. Yo comencé, bueno, recién graduada a formarme ahí, entonces conozco como toda la etapa de la formación del valor dentro de un banco. Bueno, entonces comencé a formarme, luego se me fueron asignando responsabilidades, llegué a ser trader de renta fija, que son los bonos, renta variable también, que son las acciones, llegué a intermediar también divisas, digamos, me fui formando mucho en esa área. Luego vi la necesidad de seguirme preparando académicamente, hice una especialización en finanzas en un instituto en Venezuela que se llama el IESA, que es muy similar a lo que es el CESA aquí en Colombia. Luego que me gradué me ofrecieron la oportunidad de ser gerente de tesorería, entonces ya ahí asumí otras responsabilidades, ya tenía potestad de decidir sobre las tasas de interés, sobre las posturas en la subasta, sobre qué se iba a comprar, qué se iba a vender, qué dinero se iba a prestar. Entonces digamos que la responsabilidad fue creciendo. Y luego con el tiempo el banco donde yo trabajaba compró Corbanca Venezuela y se necesitaba como enviar una persona de confianza digamos, a posicionarse de la tesorería de Corbanca. Y se me brindó la oportunidad y fueron como cosas del destino que la persona que estaba como parada y como dicen, cuando llegan las oportunidades, pues hay que estar preparados. Y hay que estar preparado. Yo obviamente con temor, con miedo, porque era una responsabilidad grandísima, la asumí
Y yo creo que fue la oportunidad que a mí me terminó de formar como profesional, sobre todo me dio mucha seguridad porque tuve que tomar muchas decisiones importantes. Pero bueno, gracias a Dios ya venía formada desde pequeña, desde recién graduada y conocía, digamos, las etapas, conocía qué había que hacer. Igual exigió mucho de mí prepararme, leer, buscar, analizar, hablar con otras personas que me pudieran nutrir también. Pero bueno, fue el trabajo que terminó de catapultar, digamos, mi carrera en el sector financiero. Ahí estaba encargada de las decisiones del fideicomiso, de la casa de bolsa. Las responsabilidades fueron grandísimas. Bueno, también contaba con el apoyo de las personas del banco donde yo provenía. Por supuesto, ellos me siguieron guiando y me siguieron apoyando, pero la mayor responsabilidad recayó en mi espalda, digamos, en mi gestión. También tenía un grupo de chicos jovencitos que yo también fui formando y fue un grupo muy bonito que llegamos a establecer allí. Bueno, luego con el tiempo salí embarazada de mi niña preciosa, Sí. y la situación en Venezuela se empezó a complicar considerablemente, sobre todo la parte de la escasez y la inseguridad. Mm. Realmente fue la inseguridad la que nos llevó a tomar la decisión de emigrar. Y como yo les conté al principio, pues yo era nacida aquí en Colombia, Familia, tenía mi sí. nacionalidad y bueno, decidimos migrar a Colombia. En ese momento había comenzado también como el auge petrolero aquí en Colombia, un poco de gente que migró de Venezuela y la industria Sí, petrolera. Rubiales vino de Sí, Venezuela. Pacific Rubiales fue Ajá. formada por Ah, las cabezas de la industria petrolera en en Venezuela, Venezuela. y acá están, sí. Entonces nos dimos cuenta que estaba ese auge aquí en Colombia. Y bueno, yo tenía la nacionalidad colombiana, pude presentar a mi niña como colombiana, a mi esposo le dieron visa de residente indefinida y fue cuando migramos a Colombia. Están acá. Y cuando Esa llegaste es a mi historia. Colombia, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido tu desempeño acá profesional en Colombia? Sí, bueno, mi desempeño profesional, bueno, con uno cuando migra, pues tiene que comenzar a buscar Mm. oportunidades por todos lados. Y bueno, hablando con mis contactos que había dejado en Venezuela, me dijeron que una de las personas que manejaba el banco donde yo trabajaba había llegado aquí a formar una compañía de financiamiento. Yo lo ubiqué a él y bueno, él me dio la oportunidad de entrar al banco porque bueno, ya conocía mi trabajo. Yo trabajé 15 años en Venezuela en el sector financiero. Él me brindó la oportunidad, estuve trabajando 6 meses allí como directora de riesgo. Fue otra área que yo no había asumido, Mm. pero bueno, fue bien importante también, conocí de muchas cosas, aprendí de muchas cosas, la normativa aquí en Así Colombia, cambia, que eso claro. me hacía falta, la normativa, digamos, todos los entes regulatorios, cómo funcionan, qué información piden, nosotros le teníamos que enviar información a ellos todos los días, entonces bueno, me empapé mucho de esa parte de riesgo, también conocí un equipo muy bonito, pero lamentablemente a los 6 meses la compañía fue intervenida Ah, ok. por la superintendencia Financiera. financiera y bueno, obviamente todos los empleados tuvimos que salir de ahí. Fue un proceso también duro, fuerte, pero también, bueno, fue una parte de aprendizaje, uno aprende de todo, la Mm. verdad, y eso lo va formando uno como profesional. Luego se presentó una oportunidad laboral para mi esposo y para mí aquí en Villavicencio, y bueno, ya llevamos aquí en Villavicencio 10 años viviendo aquí. Ay, yo sé, o sea, llegaron 2 años antes de mí. Sí, Sí, antes, se sí, pasa muy rápido. sí, Bueno, y aquí en Villavicencio, pues estás asesorando empresas en el área sí, financiera, correcto. pero bueno, y adicional a ello, porque sé que eres docente ya desde hace también varios Sí, años. sí. Bueno, como les comentaba, un migrante tiene que llegar a buscar oportunidades, tiene que llegar a ver dónde puede ubicarse, dónde su conocimiento pueda ser útil. Ujú. Hay un comentario que siempre dicen que uno como migrante comienza desde cero, y también he escuchado otro comentario con el que me identifico más, que uno no comienza desde cero porque uno trae su Sí, conocimiento, eso trae su no se lo quitan a formación uno. como persona y como profesional. Entonces, bueno, a raíz del conocimiento que yo traía, comencé a buscar empleo y una universidad aquí en Villavicencio me brindó la oportunidad de ser docente en la parte económica y financiera. Ya llevo 10 años como docente en esa Bueno, universidad. pero es una universidad buena, o sea, tenemos que nombrarla, es la Sí, Santo es la Tomás. Universidad Santo Sí, Tomás, no con es, mucho orgullo la sí, nombro, sí. claro que sí, estoy muy agradecida, infinitamente agradecida con esa universidad, porque me brindó la oportunidad, Mm. o sea, confió en mi conocimiento, me abrió las puertas y ahí he logrado desempeñarme pues también como docente, y eso ha fortalecido como mi formación. Entonces, a raíz de esta formación, pues considero que tengo las herramientas suficientes para dedicarme a lo que hoy me estoy dedicando, que es ser consultora financiera Ajá, para pequeñas y medianas empresas. está genial eso. Dice, ¿por qué crees que es importante para una empresa tener
esa consultoría y esa asesoría financiera? O sea, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una empresa que la tenga y no tenga esa consultoría? Sí, gracias, André, por la pregunta. Yo te quería comentar también en relación a eso, cómo comencé yo a ser consultora financiera Sí. aquí en Villavicencio. Durante la pandemia, pues a todos los profesores nos enviaron a las casas porque íbamos a dar clases virtuales, ¿no? Para salvaguardarnos todo y yo comencé a dar mis clases virtuales exactamente igual que en la universidad. Y en ese momento los padres de mis estudiantes escuchaban las clases y Mm, decían, yo quiero esto para mi empresa. Y genial. fue ahí como nació Tu Directora Mm, Financiera. Fue ahí donde yo tuve la oportunidad de hacer mis primeras consultorías financieras. Y lo que yo noté, André, en relación a lo que tú me preguntas, es que muchas empresas pues venden, tienen un buen producto, mm, tienen un buen servicio, tienen la experiencia, porque he llegado a asesorar ganaderos, por ejemplo, que tienen toda la experiencia del mundo, vienen de generaciones y generaciones de hacer el trabajo y ver los resultados, pero no tienen las cifras claras. Las personas me manifestaban eso, que tenían como las cifras en la cabeza que los atormentaba, sufrían de algo que se llama presiones financieras, que es no tener las cifras claras, o sea, saber que tienes unas obligaciones y saber que probablemente las puedes cumplir, pero no tienes la certeza. y también saber una de esas obligaciones que me quedan, ¿no? Exacto, Porque si uno no tiene claro eso, pues también está ahí sí como que muchas veces uno trabaja con, pues, como comprar pan para vender pan, porque si no exacto, sé como exacto, tal, exacto. uy, sí, súper complicado. Entonces, con ellos comencé a organizarles las finanzas, ¿verdad? Decir, bueno, usted tiene una empresa, usted tiene un negocio, es rentable, pero no sabemos en qué magnitud. No sabemos cuál es el valor de esa utilidad. Mm, No sabemos si esa utilidad incluso puede llegar a ser mayor, ¿verdad? No sabemos hacia dónde vamos, porque ellos mm, trabajan, lo que yo me daba cuenta es que hay muchas personas que trabajan en función del día a día, vender, 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 pero es importante fijar unas sí, metas chévere. financieras hacia dónde vamos y cómo las vamos a lograr. Entonces, ¿qué nivel de costos debemos tener? ¿Qué nivel de costos máximos estamos dispuestos a asumir? Wow. ¿Qué nivel de gastos estamos dispuestos a asumir? Necesitamos contratar vendedores, cuánto les podemos pagar y qué vamos a requerir de ellos, hacia dónde necesitamos llevar la empresa, cuál es el nivel de ventas que nosotros Y eso es tenemos que muy tener. importante porque una empresa tiene el vendedor, pero no tiene claridad de cuánto debería facturar ese vendedor para que así mismo se justifique todo lo que implica pagarle, Sí, tenerlo y la operación de la empresa. correcto. ¿Cuánto les puedo pagar? Y si lo que les estoy pagando, ¿en cuánto se justifica? ¿Cuánto se traduce eso en la utilidad? Mira que hay veces ponen, por ejemplo, la comisión por X porcentaje y la empresa no tiene ni idea si ese Exacto. porcentaje está bien o no. Exactamente, exactamente. Ay, Y qué hacia pereza. dónde vamos financieramente, qué queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Hay personas que me han buscado y me dicen, yo quiero pedir un crédito. Yo le digo, ¿en qué lo voy a invertir? No sé, pero es que yo quiero crecer. Pues tenemos que calcular si eso en lo que nosotros lo vamos a invertir va a ser suficiente para pagarle al banco y para que le deje una rentabilidad a usted. Entonces, es organizar financieramente las empresas. Yo digo que el orden es la esencia de todo, de Sí, por sí que 100%. ahí sí, Dios es un Dios de orden. Sí, Y si ustedes están, o sea, las empresas están organizadas en todo, yo digo en el área financiera, que es diferente al área contable, sí, es muy 100%. Es diferente. importante mencionar eso, sí. Ya quisiera que me aclararas eso también, lo que es el área del sistema de seguridad y gestión de salud en el trabajo hoy en día es supremamente necesario y pues también el área legal, porque Sí, pues, o sea, una sí, demanda pues nos quita la estabilidad sí, financiera. sí. ¿Qué diferencia hay entre un contador y un asesor financiero o un economista especializado en eso? Se dice que un contador establece las cifras financieras de la empresa hacia el pasado, ¿verdad? El contador registra lo que pasó. Un financiero va hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo Wow, proyectamos la empresa? Esa es la gran diferencia. súper diferente. Sí, he notado que algunas veces algunas personas consideran que teniendo un contador ya con eso están Sí, satisfaciendo la parte financiera y no es así. El financiero marca y ayuda a las empresas a marcar el rumbo de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. por eso es que a mí me hace muy curioso que las empresas, por ejemplo, hacen sus reuniones, sus mesas, sus juntas, citan al contador y le dicen cómo están las cuentas y el contador te dice cómo están. Pero ya, ajá, Y esa es su y ya, y función. no puedes Sí, irte más allá. O sea, sí, yo he estado incluso en esas mesas de trabajo, pues dando el informe jurídico, el área contable, su área también dando el informe, pero bueno, así son las cuentas. Y ya, exacto. no nos dicen eso que tú nos dices. Y a veces juzgan al contador, es que el contador no me está dando más, pero es que no debe dar más. No es, No no es está su para eso, potestad. no está para Ajá. eso, no está para eso.
El financiero está para eso. Ya que tenemos las cifras contables que están auditadas, que sabemos que esta es la realidad financiera de la empresa, bueno, ahora qué hacemos con esto, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y hay muchas herramientas financieras que son sencillas, son fáciles de aplicar y lo importante es saber cómo se analizan. Y eso es como hacer un diagnóstico a una persona. Si le hacemos unos exámenes, vemos dónde estamos, qué tratamiento tenemos que seguir para llegar al estado de salud que nosotros queremos lograr. Eso es lo que hace un financiero. Genial. Dice, para ir concluyendo, ¿cómo pueden contactarte las empresas para esa herramienta tan importante de tener esa asesoría de la directora financiera, de verdad, una eminencia aquí en Villavicencio, y poder saber hacia dónde ir con el dinero que se está invirtiendo en el futuro? ¿Dónde te pueden contactar? Regálanos tu teléfono, tu Instagram, y bueno, importante poder tener esos datos. Muchísimas gracias por este espacio, como te digo, André, por la oportunidad de alguien tan reconocido aquí en la región como tú. Mis redes sociales son, en Instagram soy tudirectorfinanciero.co. Tudirectorfinanciero.co. Tudirectorfinanciero.co, correcto. Básicamente, ahí esa es mi red principal. Allí pueden ubicarme también, ahí el enlace a mi WhatsApp para que me ubiquen y agendamos, pues, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico. Interesante. Dónde estamos financieramente hablando y luego hacia dónde queremos ir. Yo ofrezco unas reuniones de seguimiento mensual, establecer un comité financiero mensual. Yo en el banco lo hacía y me he dado cuenta que por pequeña que sea la empresa es fundamental hacer eso. Y es lo que las empresas realmente van a recibir como valor agregado, porque vamos a establecer unas metas hacia dónde queremos ir y tenemos que ir a hacer seguimiento cercano a eso. Entonces yo ofrezco eso, unos seguimientos mensuales, es como la periodicidad mínima. Sin embargo, si las personas gustan semanal, quincenalmente, pues no. Sobre todo al principio es importante hacerlo con mucha periodicidad. Luego que ya pues la empresa tome el rumbo, pues se pueden hacer un poquito más distanciadas. Ofrezco también cursos de capacitación. Una cosa que tenía en mente que te quería comentar es que yo me he dado cuenta, y por eso me he apasionado tanto por hacer esto, que las personas con una asesoría financiera es como si fueran a terapia. Porque hay muchas personas que sufren de estrés financiero. Mucho, no pueden dormir. Sí. No se sabe. Sí, y a veces tienen todas las herramientas para tener calma, para tener tranquilidad, porque tienen empresas que son productivas, que son rentables, pero sencillamente es organizar las cifras. Mi primera experiencia que tuve fue con un señor que era ganadero, de mucha experiencia y con muchos activos. Y lo que hicimos con él fue proyectarle un flujo de caja completo. Esa fue mi primera experiencia y se lo hicimos en papel bond grandísimo. Y él se fue tan tranquilo porque ya tenía sus cifras completamente claras. Y su empresa daba para eso. Lo que tenía era que organizar la información. Entonces yo me di cuenta al ver la actitud del señor al final, que era como si se hiciera una terapia. O sea, no solamente organizar la parte financiera, sino la tranquilidad que eso le pudo dar a él. Para mí eso fue muy motivante y fue muy bonito, y eso es lo que yo quiero seguir ofreciendo y lo que ofrezco a través de mi servicio. Qué chévere, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, gracias por estar acá, y bueno, seguiremos con estos podcasts. Voy a seguir teniendo profesionales invitados en varias áreas para que así mismo ustedes tengan esas herramientas y puedan fortalecer mucho más su empresa. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, André, de verdad. Derecho al Tablero, ya saben que se llama así este espacio, y bueno, somos Arca Jurídica y buscamos blindar legalmente al empresario y fortalecerlo también con profesionales idóneos en cada una de las áreas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Arca Jurídica, abogados con su derecho.